Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vaya, tenemos un tema jugoso del que hablar. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, esa pareja que nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos, ya sea por su química en pantalla, por sus momentos fuera de ella, o por todos los rumores que los rodean. Prepárense porque vamos a explorar algunos secretos, algunas confesiones, algunas historias que seguramente los dejarán sin aliento. Vamos a desenredar la madeja de su relación, desde sus inicios hasta el presente, y vamos a analizar todo lo que sabemos sobre lo que realmente está pasando entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de información, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos toneladas de contenido jugoso en camino, desde noticias del mundo del espectáculo hasta análisis profundos de sus series y películas favoritas. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente después de su explosiva química en la serie Yalan, o Golden Boy, como la conocen en algunos países. Desde el momento en que sus personajes, Ferit y Seyran, se cruzaron en la pantalla, la chispa fue innegable. La tensión, la pasión, las miradas, todo gritaba una conexión especial. Y por supuesto, los fans no tardaron en darse cuenta. Pero, ¿qué hay detrás de esa conexión que vemos en la pantalla? ¿Es solo una actuación brillante o hay algo más? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando Mert y Afra fueron elegidos para interpretar a Ferit y Seyran, nadie imaginaba el impacto que tendrían. La serie prometía ser un éxito, sí, pero la química entre los protagonistas superó todas las expectativas. Desde las primeras entrevistas, se notaba que tenían una buena relación, una camaradería que hacía que las escenas fueran aún más creíbles. Se reían juntos, bromeaban, se apoyaban mutuamente, todo parecía indicar que se llevaban de maravilla. Y luego empezaron a surgir los rumores. Fotos y vídeos fuera del set comenzaron a circular en las redes sociales. Se les veía compartiendo momentos juntos, riendo, abrazándose, cosas que, si bien podían ser interpretadas como simple amistad, alimentaron las esperanzas de los fans de que hubiera algo más. La calidad de las fotos, a menudo borrosas y tomadas a escondidas, solo agregaba combustible a la hoguera de la especulación. Parecía que cada paparazzi en Turquía había recibido la orden de seguir cada uno de sus movimientos, con la esperanza de capturar la foto que lo revelaría todo. Los rumores se intensificaron cuando empezaron a aparecer en la prensa turca informes de que se les había visto juntos en restaurantes, en fiestas, incluso de vacaciones. Algunos medios afirmaban que eran inseparables, que pasaban todo el tiempo juntos y que era evidente que estaban enamorados. Uno de los tabloides incluso publicó un artículo con un supuesto testigo, que afirmaba haberlos visto besándose en un club nocturno en Estambul. La fuente, por supuesto, permaneció anónima, pero la historia se extendió como la pólvora entre los fans. Por supuesto, ni Mert ni Afra confirmaron ni negaron nada. Mantuvieron un perfil bajo, evitando hacer comentarios directos sobre su relación. Esto, como es de esperar, solo sirvió para alimentar aún más la especulación. Su silencio se convirtió en una estrategia de marketing involuntaria, manteniendo el interés del público al máximo. Cada aparición pública era analizada minuciosamente, buscando cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen romance entre los protagonistas de su serie favorita? La idea de que Ferit y Seyran pudieran ser algo más que compañeros de trabajo era demasiado tentadora para ignorarla. La fantasía de ver a sus personajes favoritos trasladar su amor de la pantalla a la vida real es un cliché que nunca deja de funcionar. Pero, ¿qué es lo que sabemos realmente? ¿Qué pruebas tenemos de que Mert y Afra son algo más que amigos? Bueno, la verdad es que no hay pruebas contundentes. No hay fotos comprometedoras, ni declaraciones oficiales, ni nada que confirme al 100% que están juntos. Pero aquí es donde la investigación de los fans entra en juego. Han analizado cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada gesto y mirada, buscando patrones y significados ocultos.
Han creado hilos de discusión en foros y redes sociales llenos de teorías y evidencia circunstancial. Pero como dicen, donde hay humo, hay fuego. Y el humo que rodea a Mert y Afra es bastante denso. La persistencia de los rumores, la cantidad de informes y la intensidad de la especulación sugieren que algo, aunque sea pequeño, debe estar pasando. Es difícil imaginar que todo sea producto de la imaginación colectiva. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que se miran. Esas miradas intensas, cargadas de emoción, que se cruzan en las entrevistas y en las fotos. Esas miradas que parecen decir mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Son miradas que van más allá de la simple camaradería profesional, son miradas que sugieren una conexión profunda y genuina. Luego están los pequeños gestos. Los abrazos, las risas compartidas, las manos que se rozan accidentalmente, pequeños detalles que, aunque pueden ser insignificantes por separado, juntos forman un cuadro que sugiere una conexión profunda. Son esos pequeños momentos los que capturan la atención de los fans y alimentan sus esperanzas. Y por supuesto, no podemos ignorar la química que desbordan en la pantalla. La forma en que interpretan a Ferit y Seyran es tan convincente, tan real, que es difícil creer que no haya algo de verdad en ello. La química en pantalla puede ser una herramienta poderosa, pero en el caso de Mert y Afra, parece que va más allá de la simple actuación. Hay una autenticidad en su interacción que es difícil de fingir. Pero como dije antes, todo esto son solo indicios, especulaciones. No podemos afirmar con certeza que Mert y Afra están juntos basándonos únicamente en estos detalles. La interpretación es subjetiva, y lo que una persona ve como una prueba de amor, otra lo ve como una simple amistad. Sin embargo, hay un aspecto que no podemos pasar por alto, la actitud de los fans. Los fans de Yalan han adoptado a Mert y Afra como una pareja icónica, un símbolo de amor y pasión. Les han dado el nombre de Afr-Mert y han creado miles de vídeos, fotos y memes celebrando su supuesta relación. Los fanfics que imaginan su historia de amor fuera de la pantalla abundan, y las redes sociales están llenas de hashtags y cuentas dedicadas a Afr-Mert. Esta devoción de los fans ha creado una presión adicional sobre Mert y Afra. Saben que la gente quiere que estén juntos y que muchos de sus seguidores ven su relación como algo más que una simple amistad. Han construido una narrativa alrededor de ellos, y ahora Mert y Afra tienen que vivir a la altura de esas expectativas. ¿Esta presión influye en su comportamiento? Es posible. Tal vez se sienten obligados a mantener una cierta imagen, a alimentar las esperanzas de los fans. O tal vez simplemente están disfrutando de la atención y la especulación. Es un equilibrio delicado entre mantener su privacidad y complacer a sus fans. Pero independientemente de lo que esté pasando entre Mert y Afra, una cosa está clara, han logrado capturar la imaginación del público. Su química en la pantalla es innegable y su relación fuera de ella es un misterio que mantiene a todos intrigados. Son conscientes del poder que tienen como figuras públicas, y saben cómo jugar el juego de la especulación para mantener su relevancia. Ahora vamos a hablar un poco de las confesiones que, según nuestro título, los dejarán sin aliento. Aquí es donde las cosas se ponen un poco más especulativas. Porque la verdad es que no hay confesiones explícitas, ni declaraciones impactantes que hayan hecho Mert y Afra sobre su relación. No hay un sí estamos juntos o un no somos solo amigos definitivo. El silencio es su mayor arma. Pero si profundizamos un poco más, podemos encontrar algunas pistas en sus entrevistas, en sus comentarios en las redes sociales y en sus interacciones con los fans. Los pequeños detalles a menudo revelan más que las grandes declaraciones. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Mert se le preguntó directamente sobre su relación con Afra. Su respuesta fue evasiva, pero dejó entrever algo más que una simple amistad. Dijo que Afra era una persona muy importante en su vida, que la admiraba mucho y que disfrutaba trabajando con ella. Añadió que su relación era especial y que valoraba mucho su amistad. La palabra especial es clave aquí. Es lo suficientemente vaga como para no comprometerse, pero lo suficientemente sugerente como para alimentar la imaginación de los fans. Por supuesto, esto podría interpretarse como una simple muestra de respeto y aprecio hacia una compañera de trabajo. Pero teniendo en cuenta todo el contexto, resulta difícil no pensar que hay algo más detrás de esas palabras. La forma en que lo dijo, el tono de su voz, su lenguaje corporal, todo contribuyó a la sensación de que estaba ocultando algo.
Afra, por su parte, ha sido aún más reservada sobre su relación con Mert. En general, evita hablar de su vida personal y se centra en su trabajo. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha dejado escapar alguna que otra frase que ha alimentado la especulación. Ha hablado de la importancia de la confianza y el respeto en una relación, y de encontrar a alguien que te apoye y te haga reír. Por ejemplo, en una ocasión, se le preguntó si creía en el amor a primera vista. Su respuesta fue que sí, que creía que a veces se puede sentir una conexión instantánea con alguien. Esto, por supuesto, fue interpretado por muchos como una referencia a su relación con Mert. La pregunta fue planteada de manera astuta, sabiendo que cualquier respuesta sería analizada minuciosamente. Otra cosa que ha llamado la atención es la forma en que Mert y Afra se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales. Cuando uno de ellos estrena una nueva película o serie, el otro siempre está ahí para mostrar su apoyo, ya sea a través de las redes sociales o asistiendo al estreno. Sus publicaciones en redes sociales siempre son cuidadosamente redactadas para mostrar apoyo y admiración, pero sin revelar demasiado. Este tipo de apoyo mutuo es común entre amigos y compañeros de trabajo, pero en el caso de Mert y Afra, parece haber algo más que una simple cortesía profesional. Parece haber un verdadero interés y preocupación por el éxito del otro. Es una forma sutil de mostrar su cercanía sin tener que hacer una declaración pública. Y por último, no podemos olvidar los rumores que han surgido sobre posibles conflictos entre Mert y Afra. Como en cualquier relación cercana, es natural que haya desacuerdos y momentos de tensión. Pero según algunos informes, ha habido ocasiones en las que Mert y Afra han tenido fuertes discusiones en el set de Yalan. Estas disputas son inevitables cuando se trabaja tan de cerca con alguien durante tanto tiempo, especialmente bajo la presión de la fama y la atención del público. Estos rumores, aunque no han sido confirmados, sugieren que su relación es más compleja de lo que parece a simple vista. Tal vez estén lidiando con sentimientos encontrados, con la presión de los fans y con la dificultad de mantener una relación privada en el ojo público. Los conflictos pueden ser una señal de cercanía, una indicación de que hay una inversión emocional en la relación. En definitiva, la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu es un misterio que sigue sin resolverse. No sabemos con certeza si están juntos o no, pero sí sabemos que han logrado capturar la atención del público y que su química en la pantalla es innegable. Son maestros en el arte de la ambigüedad, dejando que el público llene los espacios en blanco con sus propias fantasías. Y quizás al final, eso sea lo que realmente importa. Tal vez no necesitemos saber todos los detalles de su vida personal. Tal vez sea suficiente con disfrutar de su talento y de la magia que crean juntos en la pantalla. La fantasía es a menudo más atractiva que la realidad, y el misterio de su relación es parte de lo que los hace tan fascinantes. Así que ahí lo tienen. Un vistazo profundo a la relación entre Mert y Afra, lleno de secretos, especulaciones y por supuesto, mucha química. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dejado con algo en que pensar. Para resumir, exploramos la química innegable entre Mert y Afra, repasamos los rumores y especulaciones sobre su relación, analizamos sus interacciones fuera de la pantalla y consideramos la presión de los fans y la prensa. Aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre su relación, queda claro que su conexión ha cautivado al público. La verdad, como suele ser el caso, probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre la amistad y el romance, y solo ellos dos saben con certeza lo que realmente está pasando. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciendo este vídeo. Recuerden que al final del día, son artistas que hacen su trabajo, y su vida personal es suya. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Creen que su relación es solo una amistad o hay algo más? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Quiero saberlo todo. Y no se corten, aquí nos encanta el drama. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.